¿Sí? Venga, pues vamos a por ello. Bueno, pues como os digo, ya Susana nos ha contado un montón de cosas, entonces mi parte va a ser un poquito hablaros del manejo práctico, aunque vamos a meter algo de teoría también entre medias. Como os digo, yo prefiero que las preguntas casi las hagáis de cada caso porque no van a tener mucho que ver y así si surge alguna cosita la vemos en el momento, ¿vale? No me puedo resistir a hacer una breve introducción de nuevo, aunque ya Susana lo ha contado prácticamente todo, por si alguien esta mañana estaba todavía un poco dormida, la gente que quede por convencer que siempre hay alguien descreído, por qué son tan importantes los probióticos y por qué tienen tanta relevancia. Bueno, deciros que prácticamente todo lo que os voy a contar está dentro del documento de consenso de la SEGO, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que os lo puedo regalar porque yo estoy entre las autoras. Se hizo hace pues, menos de un añito, ¿vale? Y ahí tenéis todo lo más actual que hay sobre el uso de probióticos en la infección ginecológica. Hablamos de vaginosis, de vaginitis, de infecciones urinarias, de atrofia, un poquito de todo, con tablas de los probióticos que han demostrado eficacia, seguridad. Y bueno, la verdad es que es un documento bastante denso, tiene muchísimas páginas, pero las tablitas pueden ser medianamente útiles y sobre todo está súper actualizado porque lo hicimos hace muy poquito, ¿vale? Entonces los perdón, que lo estabais en ello. Y os he pillado y habéis bajado los móviles así con cara de frustración, como, ¡jo! Ya está, ahí lo tenéis. Si no, de todas formas, como va a quedar en la grabación, lo podéis tener, ¿vale? Bueno, ya os lo ha contado Susana antes, ¿no? Los probióticos son aquellos microorganismos vivos que cuando los damos en una cantidad adecuada, luego hablaremos de ello, benefician a la salud. Ellos siempre dicen desde la OMS el huésped, se refieren al hospedador, claro. Y esto se empezó utilizando en digestivo y ha hablado mucho de la microbiota intestinal, que ahora sabemos que es la regente de todo. Y bueno, pues se veía, por ejemplo, en los bebés, ¿verdad? O en los niños que tenían diarreas víricas y realmente decías, ¿y por qué de repente tiene todo el tránsito intestinal alterado y no se recupera? Bueno, pues porque esa diarrea se ha llevado otro tipo de bacterias, otro tipo de microorganismos que son importantes. Y luego fue cuando nos enteramos de que esto también podía tener sentido que se utilizara a nivel genital, que no solamente era el intestino el que tenía bichos, sino que realmente tenemos a todos los niveles. De hecho, yo la verdad es que no tengo muy claro si son nuestra microbiota o somos humano, porque si nosotros somos 30.000 genes y ellos son como 3 millones de genes más o menos, y nosotros somos aproximadamente un trillón de células y ellos son como 10 trillones, pues hombre, nosotros hablamos de nuestra microbiota, pero puede que en este momento haya un congreso de bacterias en alguna parte, ¿verdad? Hablando de los beneficios que les da su humano y los perjuicios que les da su humano, porque estamos en minoría absoluta. Si alguien está pensando ahora en la operación bikini, 2 kilos de bacterias tenemos en el organismo. Bien nos vendrían, pero bueno, estas concretamente no son el kilo que debemos perder, que ya os ha contado Susana, que nos dan muchísimos beneficios en el organismo. De hecho, miremos donde miremos, estamos llenas de bacterias. El organismo femenino está lleno de bacterias, de diferentes tipos, de diferentes órdenes. De hecho, representamos normalmente así, pero deberíamos representar más bien así. Todas nuestras cavidades, toda nuestra superficie, todas partes tienen bacterias. De hecho, partes que pensábamos que no lo tenían también tienen bacterias, porque en la vagina teníamos muy claro que teníamos bacterias, y en el fondo de saco de Douglas, y en el exocervix, todo lo que veis en rosa, granate, depende un poquito de la luz de la pantalla, ¿no? Eh, Son lactobacilos. Os hablaba Susana de la biodiversidad. La biodiversidad a nivel intestinal es importantísima, pero en lo ginecológico somos mucho más simples. Solamente necesitamos lactobacilos. Fijaos que la mayoría absoluta de la microbiota a nivel del tracto genital inferior es lactobacilar y es la buena y es la que nos importa. Y según vamos subiendo es cuando ya hay biodiversidad en el ovario, en las trompas, etcétera. Y sin embargo en el endometrio todavía es una zona de transición donde domina ese rosita, los lactobacilos. Seguramente al estudiar la especialidad, igual que yo, os contaron que en el endometrio era una cavidad estéril, ¿verdad que sí? Que ahí no llegaban bichos. Bueno, pues ahora sí sabemos que los hay, lo que pasa es que son cantidades muy bajas y por las técnicas antiguas de cultivo no crecían. Igual tienes una concentración de 10 elevado a 2, una cosa así, que o las secuencias de otra manera o no vas a encontrarla. Y ya sabemos que esta microbiota tiene mucho que ver, por ejemplo, con la fertilidad, luego lo hablaré un poquito. A nivel de la vagina, que es de lo que más vamos a hablar, epitelio plano, estratificado, no queratinizante, lo sabéis de sobra, debajo de él tenemos la lámina propia y ahí está el colágeno, la elastina, los vasos sanguíneos, todo el sistema inmune mayoritariamente
¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando llegan patógenos del tipo de las tricomonas, a mí me gusta ponerlas en esquema porque quedan muy bonitas, pero sabéis que las vemos poco afortunadamente. Tenemos varios mecanismos defensivos. El propio turnover celular, es decir, si yo soy una célula superficial y me despego y tengo un patógeno adherido, pues se va a ir el patógeno conmigo. El flujo vaginal, que ya sabéis que no es una secreción real, que es un trasudado de plasma y que también va a arrastrar muchos de los patógenos que están en la superficie, pero ahora sabemos que el mejor sistema defensivo que tenemos, con mucha diferencia, es la microbiota. Porque aunque solo sea por tener ocupado el sitio, el nicho ecológico, cuando llegan los patógenos y la microbiota es fuerte, no van a poder anidar. De tal manera que ya hace muchos años que no hablamos de vagina, hablamos de ecosistema vaginal. Es la cavidad y es la microbiota que está en ella la que van a hacer que fisiológicamente todo sea correcto. Y ya os lo contaba un poquito antes también Susana, este ecosistema es totalmente dinámico. Es dinámico a lo largo del ciclo menstrual, ahora hablamos un poquito de eso, pero es dinámico a lo largo de la vida de la mujer. Esta tablita que os ha puesto Susana la tenemos también en el documento de consenso. De manera que al final, con lo que os tenéis que quedar es con que, según el nivel de estrógenos que yo tenga, el epitelio va a crecer más o menos. Sabéis que las neonatas, como les pasa estrógeno de la madre, pues tienen una cantidad muy alta, algunas incluso hasta tienen un poquito de regla, ¿no? En algún momento. Entonces, si yo tengo los estrógenos altos, los estrógenos me van a hacer proliferar el epitelio. Y el epitelio vaginal solo hace una cosa en esta vida, que es producir glucógeno. Solo hace eso. De manera que a más epitelio voy a tener más glucógeno. Y si tengo más glucógeno, tengo más sustratos para que metabolicen los lactobacilos, o sea, las bacterias del ácido láctico. Ácido láctico, o sea, más glucógeno, el pH va a ser cada vez más ácido. Y eso, como causa y como consecuencia, hace que la microbiota sea más lactobacilar. De manera que la vida fértil en el embarazo, que veis vosotras muchísimo, yo es que hace años que no hago obstetricia, por eso de hecho sabéis infinito más que yo. Ahora cuando hablabas tú de la glosio no sé qué, de los lactantes, digo, esto en mi época no existía, esto es un invento nuevo. Entonces, en el embarazo sabéis que es el estado más estrogénico, atraviesa la mujer, el epitelio mucho más grande, mucho más glucógeno, mucho más microbiota lactobacilar, un pH muchísimo más ácido, ¿vale? Y así sucesivamente, antes de la pubertad, tenemos una microbiota que es totalmente mixta, es una mezcla de cutánea y de intestinal. Y lo mismo nos pasa en la posmenopausia. De manera que en la vida fértil tienen que dominar los lactobacilos, es lo más saludable, lo más sano para la vagina, y para que domines los lactobacilos hay una serie de medidas que nos van a venir bien y que nos van a venir mal. Y que a vosotras siendo matronas me parece ofensivo recordaros esto, porque lo sabéis de sobra, que hay muchos factores favorecedores y otros factores que nos van a deteriorar esta microbiota. Y se lo recordáis a las pacientes continuamente. Por favor, la higiene, realizarla una vez al día. Antes teníamos problemas porque la gente no se lavaba nada y ahora es porque se lava mucho y arrasa toda la microbiota. Las braguitas, las más antibióticas que tengas, las que yo les digo de cuello vuelto, ¿verdad? Las que son sobaqueras de algodón, esas son las buenas. Los tanguitas de fibra, sabéis que impiden que la zona transpire y perpetúan las infecciones. Se utilizan Salva-Slip porque no hay más remedio, que sean de algodón. De los de farmacia, hablaba antes Susana de las grandes superficies y los probióticos, pues también tienen todo tipo de dispositivos para los tangas, que madre mía, eso es como poner ahí una coraza absoluta, ¿vale? Cuando la gente se limpia, al hacer de vientre, que se limpia hacia atrás, la cantidad de infecciones que vemos porque la gente se limpia hacia adelante y es una cosa que debería ser autoexplicativa, pero a veces a la gente se lo tienes que recordar, que no hagan lavados dentro de la vagina. En España no se hace tanto, pero hay otras culturas donde la gente se lava dentro, se lava dentro, se lava dentro. ¿Qué haces? Arrasar toda la microbiota. Te lavas porque hueles, porque tienes una vaginosis, pues cuanto más te laves, más vas a oler, cada vez peor. Y otra serie de medidas que tenéis en el documento, si las queréis recordar un poquito, pero que las sabéis y las conocéis de sobra. En este ecosistema, entonces, lo que os tiene que quedar muy claro es que el círculo es que a más estrogenización, incluso hidratación del epitelio, porque se ha descrito con algunos hidratantes, prolifera el epitelio más, el pH va a ser más ácido y la microbiota va a ser más lactobacilar. Y esto es un círculo en el cual yo puedo intervenir en cualquier punto de ese círculo y mejoro el resto. Con lo cual, a nivel vuestro terapéutico en las consultas es muy importante que tengáis eso en la cabeza. Antes preguntabais el uso del ácido láctico, yo lo sacaré en algún momento de mi presentación, porque tiene sentido que tú acidifiques en algunos puntos, ¿vale? Pero si os tenéis que quedar solo con una diapositiva de todo lo que voy a contar, que sea esta, porque entendiendo que eso funciona así metabólicamente, vais a tratar bien a las pacientes. Y lo hablaba antes Susana también,
La disbiosis es una causa de muchas vulvovaginitis, pero en aquellas que no son infecciosas, también vamos a encontrar una disbiosis al final. Es decir, puede ser la gallina o puede ser el huevo, puede ser causa o puede ser consecuencia, pero al final en todas las vulvovaginitis, sean infecciosas o no, tienes una desproporción entre lactobacilos y el resto de microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Que intervenir aquí con probióticos y con reconstruir la microbiota nos va a venir muy bien, sea infecciosa o sea no infecciosa. Y os ha hablado un poquito ella también de esto, ahora ya las vaginitis las vemos como todas las situaciones que modifican el ecosistema vaginal. De las infecciosas hablaremos un poquito ahora en los casos clínicos y de las no infecciosas, pues ella se ha referido un poquito someramente, ¿no? Para no pisarme a mí, a las alérgicas, a las atróficas, a las por cuerpo extraño, las que hagáis urgencias. Bueno, podríamos tomarnos luego una caña, ¿verdad? Y hablar de objetos extraños que has traído una de vaginas ajenas, ¿verdad que sí? Hacéis así varias con la cabeza. Pues imaginaos la disbiosis que crea, por ejemplo, un tampón retenido, por ejemplo, entre otro montón de cosas, ¿vale? Entonces, siempre pensad que cuando tú has entrado en un estatus proinflamatorio, aunque no haya una infección de entrada, luego vas a tener una alteración de la microbiota y es bueno que la restituyas, ¿sí? Entonces, aplicaciones. Pues fijaos, en nuestra especialidad, ahora mismo cada vez le damos más aplicación a los probióticos. Ya no solo en las vulvovaginitis, sino es que ya sabemos que en reproducción asistida tienen mucha importancia, en el manejo del HPV, las mastitis, lo hablaba antes Susana también, en los resultados obstétricos, incluso las enfermedades de transmisión sexual sabemos que tienen un papel y hasta estamos empezando a ver que la microbiota en los cánceres ginecológicos es distinta que cuando el órgano no tiene cáncer. Todavía esto no tiene aplicación clínica, pero la tendrá en algún momento seguramente. Y por tanto, yo diría que ahora mismo ya hay aplicaciones en casi toda la patología ginecostétrica. Pero me voy más allá y retomo algo que decía antes Susana. Es que una mujer que tiene itis en muchos sitios probablemente tiene disregulado lo que llamamos el sistema inmune de mucosas, donde el sensor son esos 7 metros de intestino que tenemos que funcionan como una antena, de manera que si la microbiota intestinal está mal, puede ser que te venga la mujer con una cistitis, luego con una vaginitis, luego con una otitis, luego con una dermatitis, y nadie piensa que eso es una inflamación generalizada y por tanto que puede responder a probióticos, ¿vale? Entonces, me meto ya a los casos clínicos, que si no vais a decir, me has timado, me has dicho que me ibas a contar cosas prácticas, me estás metiendo un rollo del demonio. Bueno, yo utilizaré como alarma, si tu niña llora, diré, me estoy pasando. Si no, diré, bueno, todavía voy bien. Vamos al primer caso, chicas, ¿vale? Es una mujer de 28 años que está embarazada de 30 semanas. En principio el seguimiento gestacional es más o menos normal, ella percibe los movimientos. Como os digo, no me voy a meter mucho en este jardín, que yo hace años una obstetricia y me vais a poner colorada, fijo. Vamos a lo que sí. Nos cuenta que tiene una secreción espesa y pruriginosa. La exploramos y lo que nos cuenta es que tiene picor, dolor, una secreción blanca grumosa, tiene eritema en la vulva, de rascarse se ha hecho pequeñas fisuritas. La exploramos con un espéculo, que bien depilada, como se agradece, ¿verdad? Con el espéculo esto. Y vemos eso. ¿Vale? Vale. Hasta ahí. Ok, yo creo que los del online también lo ven bien y que no ofrece muchas dudas, ¿verdad? Esto, de momento, no. Pero vamos a complicar un poquito el asunto. Yo no sé dónde vosotras trabajáis, algunas seréis de ámbito hospitalario, otras de centro de salud. No sé hasta qué punto tenéis acceso a otras pruebas. Alguna ya me dice directamente que no. Vale. Pero yo os lo cuento y ahora veréis por qué. Vamos a suponer que tengo un papel de pH y él, vale, tú tampoco tienes acceso. Ok. Ya, vale, que no te preocupes, que lo saco para luego decir otra cosa. Supongamos que tenéis un papel de pH y nos dice que el pH es 3,5. Supongamos que tenéis incluso un microscopio para poder mirar. Y entonces, en el microscopio, el test del helecho es negativo y no veis más que hay glóbulos blancos, pero sin embargo no veis levaduras, no veis tricomonas por cierto, el test de la fibronectina es negativo. Entonces, mi primera pregunta, y coged el cajut. El diagnóstico de sospecha más probable en este momento, teniendo en cuenta lo que habéis explorado, lo que nos cuenta, y que en el microscopio no hemos visto hongos, no hemos visto tricomonas, y sí mucho glóbulo blanco, es una infección por cándida, una tricomoniasis, una vaginosis o un flujo vaginal normal asociado al embarazo. Cambio al cajut y vamos allá. ¿Se ha quedado tostado? Vaya, hombre.
Bueno, si no nos funcionara, lo haremos al voto antiguo, a mano alzada. A ver. A veces cuando pasa mucho tiempo lo llevan mal, ¿eh? Vamos a intentarlo y si no, ya os digo que iremos a mano alzada y ya está. Vamos allá. Empieza el asunto. Diagnóstico de sospecha más probable. Un pH 3,5, esa clínica, esa exploración, pero en el microscopio ni hemos visto hongos, ni hemos visto tricomonas, solo hemos visto glóbulos blancos. A ver qué opináis. ¿Hay algún indeciso por ahí? Está bien, en la vida hay que pensar las cosas también de vez en cuando. A ver, vale. Muy bien, me encanta que os he engañado vilmente a casi la mitad. Esto es una candidiasis, aunque no veas hongos en el microscopio, ¿vale? De hecho, qué bien que no tengáis microscopio para que no os confundáis con este tipo de cosas. Por eso quería sacarlo a colación, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos. Alguien que se llama BG va en cabeza, que no sabemos quién es, pero bueno, pues él o ella lo sabrá. Vale, pues vamos a seguir. Esto es una candidiasis. Y lo que os digo, a veces las pruebas de laboratorio, más que solucionarnos la cuestión o ayudarnos, lo que hacen es complicarnos la vida. ¿Vale? Cuando tú tienes una clínica de candidiasis y una anamnesis que es totalmente compatible, que no veas los hongos en el microscopio puede obedecer a muchísimos motivos. ¿Vale? De manera que, evidentemente, si tú tuvieras un cultivo positivo, que os voy a sacar que esta mujer lo tenía y tienes posibilidad de hacerlo, estupendo. Si la prueba de las aminas es negativa también, pero lo que veis en rojo, aunque no sean patognomónicos, los signos y los síntomas te permiten ya un tratamiento empírico. No os compliquéis la existencia. Si tú tienes una paciente como esta que te cuenta eso, con el factor de riesgo del embarazo, y tú la exploras y ves ese flujo que unos llaman en requesón, otros en leche cortada, otros en cuajada, los franceses dicen fromage à tartier, o sea, queso de untar, aquí cada cual, la poesía que le vea al asunto, pero ¿sabéis a qué flujo me refiero? Ya es lícito que tratéis. Fin de la cuestión. Y no os compliquéis la asistencia, ¿vale? ¿Ves cosa pequeña como no tenías que protestar? Que lo iba a hacer para bien. Entonces, bueno, a esta chica tenemos posibilidad de pedirle un cultivo, porque además así puedo seguir el caso clínico, pero insisto, no sería imprescindible o podéis tomar el cultivo si tenéis posibilidad e irla tratando, no dejarla a la pobre esperando ahí con sus picores. Y tiene un crecimiento de Candida albicans abundante y moderado de Candida glabrata. Os contaba antes un poquito Susana sobre esto, ¿verdad? La cuestión es que muchas veces en la vagina tenemos a las cándidas en formato de levadura, que es el no patógeno, ahí tranquilitas en la superficie, en convivencia pacífica, lo que llamamos comensales, pero determinadas circunstancias nos pueden hacer que esas cándidas pasen a la forma de IFA, que es la forma patógena. Por eso no ves levaduras al microscopio, dicho sea de paso, están todos en forma de IFA. O sea que imaginaos cómo es la cuestión. Y lo que os decía, cuando vosotros y yo estudiábamos, nos hablaban de que la inmensa mayoría de las candidiasis eran por Candida albicans. Siguen siendo la mayoría, pero cada vez menos. Más o menos un 70, un 80% son por albicans, pero cada vez tenemos más especies emergentes del tipo la glabrata, la tropicaris, la crusei, la silopsis, la parasilopsis, la negri, la guillermondi, 200 otras especies, que encima son mucho más resistentes al tratamiento, mucho más, y tienden a recidivar muchísimo más. Con lo cual, esta chica que tiene dos especies de cándida diferentes, posiblemente esto de cara al tratamiento nos vaya a importar. Lo que decía Susana antes, las tenemos en la boca, en la vagina, en la tracción intestinal, y que estén ahí esperando, agazapadas, para que si de repente las circunstancias son propicias, si hay una alteración del ecosistema, por ejemplo, pues entonces empiecen a proliferar. ¿Qué circunstancias pueden ser esas? Pues una toma de antibióticos que arrase la microbiota vaginal, tipiquísimo. Tratas una cistitis y de repente alguien te viene con una candidiasis, ¿no? Por ejemplo. Una bajada de defensas, una alteración del sistema inmune. La situación del embarazo, muchísimo estrógeno, muchísimos oligosacáridos, muchísimo glucógeno y las cándidas comen azúcar. Exactamente igual que los lactobacilos.
Exactamente igual. De hecho, a veces cuando ponemos dietas anticándida, lo que hacemos es limitar los azúcares de cadena corta, los refinados, porque metabolizan exactamente lo mismo que los lactobacilos, es lo mismo que les gusta. Y en ese momento producen mucha acidificación también de ese pH que es el que hace que cuaje ese flujo, que haga esos flóculos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Pues fijaos, cuando hacemos guías de asistencia práctica en la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, yo creo que son de todo menos prácticas, porque fijaos la cantidad de tratamientos que se ponen aquí, que esto casi no lo puede entender nadie. Entonces yo os pregunto a vosotras, ¿qué os parece que es verdadero con respecto a tratar a esta paciente? Le daremos un azol por vía oral porque es más eficaz. Los probióticos están contraindicados en las gestantes. Probablemente un azol monodosis vía vaginal sea suficiente. O seguramente una pauta larga de azoles vía vaginal más un probiótico sea lo más adecuado para ella. Acordaos que está embarazada y acordaos de los bichos que tenía. Vamos allá. Si no se ha jorobado el cajut seguimos. Venga, a ver qué opináis. Lo tenéis claro, parece, ¿no? Habéis votado rapidísimo. A mí cuando salen como disparos en el Kahoot, pum, 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 digo, vale, estos que se lo saben. A ver, os he dejado 45 segundazos porque hay que leerla bien. De hecho, hay alguna que tiene trampa, ¿eh? Está poca, pero os he puesto alguna un poco ya de estas que pones a las 12 de la noche ya más cansada y con más mala leche. Vamos a ver. Bueno, en esta evidentemente lo tenéis clarísimo. Vamos a ver cómo van los puntos. Vale, pues hemos cambiado de momento de podium. Esto todo de momento está empezando. Vale, pues seguramente una pauta larga de azoles por vía vaginal y un probiótico será lo adecuado para ella. Si haces una pauta monodosis teniendo dos hongos distintos, posiblemente te va a recidivar. Y la vía oral en los azoles está contraindicada en el embarazo. Si tú miras cualquier guía de práctica clínica, te lo va a decir. No puedes utilizar azoles por vía oral, que no puedes, que estoy convencida, créeme. No puedes utilizar azoles por vía oral durante el embarazo. Tienen que ser solamente tópicos, ¿de acuerdo? Y eso, ya os digo, eso no es un no negociable, como se dice ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, vosotras le ponéis 7 días de sertaconazol. A mí el sertaconazol me gusta bastante porque tiene muy poquitas resistencias por vía vaginal. Y luego, pues le ponéis un lactobacilo que, bueno, casualmente, dado que este evento lo patrocina Uriac, pues es este, el lactobacillus rhamnosus tom 22.8, que lo hacemos durante 10 días al mes y le decimos que siga así hasta el final de la gestación, esos 10 días al mes, repitiendo cada mes esta pauta. ¿Qué pasa? Que la chica vuelve, resulta que dice, claro, es que esto de tomarme una cosa que tiene bichos por boca, pues me ha dado miedo. Y entonces resulta que cuando llega el siguiente control vuestro del embarazo, dice, buf, me ha tocado un montón de veces ir a urgencias porque tenía mucho picor fuera, mucho ardor, mucho edema. Entonces, ¿qué os parece? Que ahora seguramente lo que tiene es otro tipo de vulvitis, está contando síntomas vulvares. Que los probióticos, tiene razón ella, están contraindicados en las gestantes. Que tiene razón ella, que teníamos que haberle puesto un probiótico vaginal o un prebiótico en vez de un probiótico oral. O que al no haber realizado la profilaxis, posiblemente lo que está teniendo son episodios recidivantes de esta candidiasis que le vimos al principio. Aunque nos cuentas los síntomas vulvares, ¿eh? Vamos a ver. A ver qué opináis. ¿Alguien se lo está pensando todavía? Le dejamos por si acaso los 2 segundillos que quedan. Bueno, parece que lo tenéis también bastante claro aquí. Vamos a ver cómo va el podium. Fornell sigue liderando, pero por 4 puntitos. No te relajes, Fornell. Vale. Bueno, pues más o menos lo teníais bastante claro también. El no haber hecho la profilaxis le ha ocasionado que se repitiera el cuadro. Porque hay que hacer pautas preventivas.
En el documento de consenso que os contaba, hemos puesto tablitas como esta, en la que hablamos de que evidentemente los probióticos nos pueden ayudar como coadyuvante al tratamiento, pero también nos pueden servir para prevenir las recurrencias, nos pueden servir incluso para sustituir al tratamiento convencional si la mujer no quiere, no puede o no debe hacerlo, que a veces hay casos, y reconocemos otro uso más, reconocemos esta tabla la hice yo, así que obviamente estoy de acuerdo con ella, que es profilaxis en la cual hay circunstancias que sabes que te van a acarrear o una candidiasis o una vaginosis, porque esto habla de vulvovaginitis infecciosa en general. Si vas a poner un antibiótico, directamente prevén con un probiótico. Y en una chica que está embarazada de 30 semanas, que le quedan todavía otras 10, si las cuentas no me fallan, es que si no va a seguir con candidiasis. Con lo cual, lo suyo es que hagas una pauta preventiva. Y lo que nos contaba ella era esto. Realmente tiene una vulvitis ahora, más que una vaginitis. Pero también la candidiasis sabéis que afecta a veces mucho a la vulva. Y tiene todos los signos típicos de inflamación porque es una itis, ¿no? El dolor, rubor, tumor y calor. Entonces, le ha costado ir a urgencias un montón de veces que os trae todos los informes porque realmente, pues bueno, estaba fastidiada. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay prevención con muchos tipos de tratamientos. De hecho, podríamos ponerle un azol periódicamente. Pero los probióticos tienen demostrado que pueden disminuir el riesgo de recurrencias en la candidiasis. Como veis, no todos lo demuestran, ahora os hablaré de eso, ¿vale? Pero la mayoría de los estudios que se han hecho disminuían las candidiasis de repetición. Entonces, bueno, uno de los mejores estudios que hay, yo creo que es este, es una revisión sistemática relativamente reciente, que habla de que podrían tener eficacia en estos cuadros, pero que tengas mucho cuidado con exactamente qué probiótico eliges. Que no te vale cualquier cosa, como os contaba ya un poquito Susana, ¿vale? Es decir, que el efecto que tenga el probiótico va a depender muchísimo de las características de la paciente, pero desde luego va a depender mucho de qué probiótico estamos usando. Con lo cual nos interesa la cepa probiótica óptima. No es, ala, le da un probiótico, como esto del Mercadona de probiótico, 5 cepas, nadie sabemos exactamente qué lleva, pero chica, ahí te lo pongo, seguramente muy económico, y según compras los fideos, echas también para el bote el probiótico. No puede ser así. De hecho, os vendrán seguro a consulta, como viene a mí, mujeres que dicen, no, no estoy tomando un probiótico. Y tú lo miras y es un probiótico digestivo. Ellas se confunden mucho porque como los vaginales se dan por vía oral también ahora, la mayoría, pues la verdad es que a veces no tienen ni claro para qué es. Entonces, esto se lo tenemos que explicar y para explicarlo tenemos que tener muy claro nosotras. Hablaba un poquito también Susana de esto, de la población femenina en edad fértil, más o menos tres cuartas partes hemos, y digo hemos porque yo os dirás que sí, tenido por lo menos un episodio de candidiasis a lo largo de la vida. Y si os pregunto, seguro que hacéis así, ¿verdad? Locura, porque lo habéis tenido igual que yo. Pero un 50% de nosotras hemos tenido más de un episodio a lo largo de nuestra vida. Nos ha pegado más de una vez una candidiasis, y sabéis, con todo lo molesta que es, lo incapacitante y todo esto. Y hablaba también Susana de estas pobres desgraciaditas, de las candidiasis vulvovaginales de repetición, que no son más que un 5 o un 15%, pero que esto ocasiona hasta tomar antidepresivos, ha habido hasta casos de suicidio, porque hay gente que no se ve libre de las candidiasis. Yo el caso más espectacular que tengo es una paciente que la tuve que mandar a poner el antifúngico intravenoso al hospital, porque no se lo dábamos quitado. Me vino después de un año que su médico de atención primaria, que es paciente mía, la iba tratando con cosas y no lo conseguía. Yo estuve otro año poniéndole bórico, fórmulas magistrales de anfotericina, todo lo que os podéis imaginar, y al final la tuvimos que mandar a quitarlo intravenoso, porque no había manera. Y desde entonces está con probióticos, de esto hace ya 10 años, y ni ella ni yo nos atrevemos a quitárselo, pero no ha vuelto a tener ningún episodio. Entonces, estas mujeres que tienen muchos episodios es muy, muy incapacitante. Y durante el embarazo reciba muchísimo la candidiasis, porque las condiciones son absolutamente favorables. Es como un buffet libre de glucógeno para los hongos. Se frotan las manos y venga, vamos adelante, ¿vale? Aparte de que las condiciones de aumento de flujo, etcétera, les vienen también muy bien, porque para los hongos el calor y la humedad es como un spa. Están a gustísimo en esas circunstancias. Con lo cual, esa situación es de alto riesgo. Y como os contaba ya Susana, la inmensa mayoría de los casos no tienen una reducción de la microbiota lactobacilar. Lo que tienen es una alteración cualitativa de la microbiota lactobacilar. Es decir, son lactobacilos que no producen peróxido de hidrógeno, que acidifican un poquito peor, que tienen una serie de características menos defensivas, producen menos amilasa, otra serie de cuestiones, y que nos favorecen entonces que los hongos puedan vivir aquí. Entonces, me podríais preguntar,
Vale, pero aquí entonces damos un probiótico o un prebiótico. Había una pregunta que decía eso, una respuesta, ¿no? De tenías que haber dado un prebiótico. Pues mirad, prebióticos en intestino tiene mucho sentido, porque el colon casi no tiene residuos para que coman las bacterias. El prebiótico, como os explicaba antes Susana, lo definimos así a lo pijo como un ingrediente alimentario fermentable que actúa benéficamente en la vagina, estimulando selectivamente el crecimiento de una especie. Vamos, el alimento del probiótico. Entonces, se puede dudar, ¿doy el bicho o doy el alimento? Pues lo que os digo, en intestino tiene mucho sentido que tú des oligosacáridos de cadena corta, el FOS, el GOS, que suelen ser los que damos, porque ahí no hay casi residuos. Pero en la vagina, y lo decimos en el documento de consenso, realmente es raro que tú no vayas a tener nada, nada, nada de sustrato. Con lo cual, dar solo un prebiótico no tiene demasiado sentido. Como mucho dar un simbiótico, las dos cosas juntas, para que se sostenga, digamos, el probiótico hasta que anide, pero va a tener de qué comer. O sea, sí, no sé si veis porque me he puesto ahí en medio, un prebiótico en la vagina tiene menos sentido, ¿vale? Otra pregunta muy habitual que hacéis, ¿lo doy vía oral o lo doy vía vaginal? La vía vaginal, sabéis que un poquito antes de la pandemia, como les pidieron a todos los laboratorios que los probióticos vaginales fueran medicamento, pues la inmensa mayoría dejaron de comercializarlos. Sabéis que para medicamento el registro exige muchos ensayos clínicos, eso da mucho tiempo, mucho dinero y la mayor parte pues no los dejaron de producir. Ahora tenemos un probiótico vaginal, va a venir otro en breve, que son medicamentos, pero nos hemos quedado casi solo con la vía oral. Y la vía oral, decíamos los ginecólogos y las matronas, que era como la vía de consolación. Si sabéis, hicieron encuestas y los médicos de atención primaria decían, no, no, estupendo, la vía oral. Y las matronas y los gines, que somos de utilizar mucho la vía vaginal porque es muy, muy cómoda para nosotros, decíamos, ¿cómo vas a utilizar la vía oral para hacer a un pobre probiótico peregrinar, ¿verdad? Que llegue primero al estómago, le pones un pH ultraácido que lo soporta fatal, ahora que peregrine por 7 metros de intestino y después de peregrinar por 7 metros de intestino, básicamente por colonización, o sea, después de excretarlo llega a la vagina, o también es verdad que ahora sabemos que hay vía hemática y vía linfática por las cuales llega, porque si no, cuando das un probiótico en mastitis, que lo das por boca, decirme cómo se excreta por la leche, si no va por vía linfática o por vía hemática hasta la mama. Entonces sabemos que existen las tres vías, pero a priori nos parecía como un poquito abigarrado todo esto, ¿no? Un poquito lento. Bueno, pues es verdad que la vía oral tiene demostrada eficacia, suelen ser tratamientos más prolongados y en dosis más altas, pero es que en el último consenso este que os comento que hemos hecho, le reconocemos a la vía oral una capacidad que la vía vaginal no tiene. Y es que como va por el tubo digestivo, donde también hay lactobacilos, ya en parte te puede equilibrar un poquito la microbiota a nivel digestivo. Pero además actúa sobre ese sistema inmune de mucosas del que os hablaba antes Susana, desde los que os he hablado yo, que inmunorregula. Entonces, en mujeres que reciban mucho o tienen cuadros importantes, nos puede interesar muchísimo más la vía oral. Y de hecho, hablaba un poquito Susana de esto también, es que la que tiene una candidiasis vaginal muchas veces también tiene candida intestinal o tiene candida en la piel. Y si yo no me dedico a, vamos a decir, a abortar este círculo vicioso, es que se puede reinfectar a sí mismo. Es que yo le trato la vagina, pero los hongos del intestino o los hongos de la piel me la reinfectan. Y a veces el problema es ese, y por eso recidivan un montón. Entonces, ya os hablaba de esto antes también Susana, importantísimo que tengáis en cuenta que los lactobacilos no son todos iguales, como los hombres no son todos iguales, como los coches no son todos iguales. Uno tiene que mirar un poquito con lupa, ¿verdad? Porque a veces, es que se parecen mucho, pero siempre hay diferencias. Y ella contaba esto, que como lo hice yo, pues gracias por citarme, Susana, esto es el trébol de los probióticos, que yo llamo, donde tenéis que mirar las características fundamentales del probiótico que usáis. Que si no nos vamos a los de las grandes superficies y ya perdemos toda la evidencia científica. Entonces tenéis que mirar, cuando vais a dar una vía de administración, cuánto lleva. Para vaginal, por lo menos 10 elevado a 8. Para oral, por lo menos 10 elevado a 9. Y no os molestéis en dar menos porque está demostradísimo que no vale para nada. ¿Qué pauta exacta? Hay probióticos de 6 días, hay de 15, hay de 10. Cada uno ha demostrado la eficacia en los ensayos clínicos con los días, la posología correcta, concreta, que se ha estudiado. Y desde luego la composición. No me vale el género, no me vale la especie, tengo que irme a la cepa. Es decir, no me vale pongo lactobacillus o lactobacillus rhamnosus, sino que tiene que ser lactobacillus rhamnosus cepa, TON 22.8, la que sea,
que haya demostrado eficacia y seguridad. Tenemos que tener los efectos sanitarios de cada cepa documentados para cada cepa, no puedo extrapolar. Ella pone un ejemplo de unos de la misma familia, ¿verdad?, que no se parecen mucho entre sí. Yo voy a poner un ejemplo de unos que tienen el mismo nombre y primer apellido, pero no son iguales. Iguales no, ¿verdad? Y se llaman igual y el primer apellido es el mismo, Lactobacillus y especie. Tengo que ir a la cepa. Si no voy a la cepa, puedo estar dando cosas muy diferentes entre sí. Y aquí no sé si habéis oído hablar de los vaginotipos. Quizás sí, quizá no. ¿No? ¿Sí? Vale. Desde hace unos años hablamos de comunidades bacterianas vaginales o de vaginotipos y describimos diferentes tipos de comunidades bacterianas o diferentes vaginotipos en función de qué lactobacilo es el predominante. Entonces, todo el mundo queremos ser un vaginotipo 1, que es el dominado por Lactobacillus crispatus, que es el que más acidifica y por tanto es el más protector. Si tenéis algún día curiosidad, secuenciaros y a ver si tenéis la suerte de ser crispatus. Yo soy crispatus, diré, y si os podéis pedir para Reyes algo, pediros ser un vaginotipo 1. Pero existe el vaginotipo 2, el vaginotipo 5, el vaginotipo 3. Entonces, claro, aquí empezó a caber la duda de, entonces yo le tengo que dar a todo el mundo crispatus, porque si quiero ser un vaginotipo 1 de mayor, ¿verdad?, voy a dar directamente un vaginotipo 1. Y de hecho en la vagina hay un montón de especies y algunas de ellas, lo comentaba un poquito por encima Susana también, son transeúntes, no son de origen vaginal. Vienen del recto, se quedan un poquito en la vagina y de vez en cuando luego se van. Entonces hay quien decía, pues es mejor que demos entonces especies autóctonas, ¿no? Bueno, pues ya tenemos demostrado que no. Lo que tienes que hacer es ir a esa cepa que ha demostrado que no es igual. Aquí veis el que no es igual. ¿Sí? ¿No? Venga, os lo marco yo. Hay uno sutilmente distinto. Y era difícil, ¿a que sí? Pero estaba. Entonces, la cepa que tienes que usar es aquella que te ha demostrado que tiene las características para que luego tu flora indígena, tu microbiota tuya, prolifere. Es decir, una que asiente muy rápido y que acidifique muy rápido. Y me da lo mismo que sea un transeúnte, y me da lo mismo que no sea el mayoritario tuyo. Por lo que me hace es como allanar el terreno para que luego tu microbiota, que es mucho como una huella dactilar, se reponga, como decías tú, que era muy resiliente la intestinal, pues la vaginal también, se reponga y entonces ya crece tu crispatus o tu gaseri o tu jenseni o tu iners, el que tú tengas predominante. O sea, no es necesario que demos a todo el mundo el mismo, sino uno que acidifique rápido, que produzca peróxido de hidrógeno y que sea muy fácil de afincar, o sea, que colonice muy bien, ¿vale? Y ya proliferará luego el tuyo, que esto es una novedad. Digo que esto es de las cositas más recientes que hemos descubierto. Entonces, bueno, ya os digo, casualmente, como estamos en un evento de Uriac, os pongo una cepa que tiene demostrado esto, pero podría poneros muchas otras. Yo lo que os digo es que cuando os presenten algo, los delegados de los laboratorios, o os llegue una caja de algo, miréis y miréis qué cepa es y busquéis qué estudios de seguridad y eficacia tiene y miréis con los dos apellidos. Hace ya muchos años que hicimos estos consensos de vulvovaginitis y dicen lo mismo, y desde hace 10 años que lo estamos renovando siguen diciendo lo mismo, que es que en candidiasis sigas la regla del 3. Y la regla del 3 es que por lo menos los pongas 3 meses, porque si no, al final te van a recidivar. Con lo cual, ¿para qué vas a limitarlo en el tiempo? Entonces, volvemos a hacer lo mismo que cuando esta chica vino la primera vez, pero ahora le explicamos que aunque el probiótico sea por vía oral, es seguro. Y es seguro en embarazo. Porque lo sabéis exactamente igual que yo, de eso me acuerdo hasta yo, que llevo sin hacer partos casi 20 años, que joder, todas les da miedo todo lo que les vas a dar. O sea, ¿y esto es seguro para el bebé? No, señora, quiero fastidiar a su hijo. Es que es una pregunta que a mí siempre me ha sorprendido. Hombre, tú ya sabes, ¿no?, lo que puedes dar y no dar. Pero a veces es verdad que tenemos que insistir ahí. Y yo creo que en esto vosotras tenéis mucha más mano que los obstetras en general. Tomáis mucho más tiempo con ellas y tenéis más relación de confianza. Y yo creo que debéis perder este minuto de decirles, mira, aunque te lo dé por boca, esto está demostradísimo que es seguro, que no hay problema para el feto y que incluso previene complicaciones del embarazo. O sea, no solo es que sea seguro, sino que puede prevenir ciertas complicaciones como la coriamnionitis. No sé si sabéis, hay algún estudio ya para erradicar Streptococcus beta-galactiae sin tener que utilizar antibióticos, solo con probióticos. O sea, que no hay problema y que hay ventajas. Pero si no se lo decimos, pues puede pasar lo de esta chica, de, es que no me lo he tomado, porque claro, como era por boca,
no lo tenía claro, ¿vale? Vale. Este era el caso clínico 1, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. ¿No? ¿Todo claro? Claro. A ver, en el caso, ¿ya? Te da volumen ahora. Sí, vale. En el caso de que no esté embarazada, ¿algún momento del ciclo en el que sea más beneficioso tomarlos? Perfecto. Tu pregunta es perfecta. Porque muchas veces los probióticos no hacen efecto porque los ponemos mal. En la candidiasis recidiva cuando el pH está más ácido, que es lo que le gusta a la cándida, que es justo premenstrual. ¿Vale? O sea, al final del ciclo. Entonces tú tienes que dar el probiótico premenstrual. La vaginosis, sin embargo, recidiva normalmente con la menstruación y posmenstrual, que es cuando la sangre menstrual, que es mucho menos ácida, no se llega a ser básica, pero es mucho menos ácida que el pH vaginal, da las condiciones para que los lactobacilos no puedan crecer y crezcan, sin embargo, los anaerobios y los anaerobios facultativos. Entonces, si te recibe una candidiasis en una chica con ciclos, antes de la regla. Antes de la regla. Depende del patrón. Si es este que es de 10, pues 10. Si es uno de 8, 8. Si es uno de 6, Y si 6. es vaginosis, pos. Post o durante la O menstruación ya durante la va a reemplazar. también. Y eso es algo que hace la gente muy mal. Y cuando digo la gente, digo los Sí, sí, prescriptores, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y por eso muchas veces los probióticos no hacen eficacia, porque lo estás poniendo mal. Y Cuando has no dicho debes. mínimo 3 meses. Sí, Y, mínimo. y en función de la intensidad y las de recidivas, tiendes a. Ya he oído que tu paciente lleva 10 años. No Se, tienes por qué se habrá quitarlo. gastado el sueldo de No le mes. importa, el farmacéutico la adora. Le tiene siempre su caja del mismo. Además, es que no le hemos cambiado de probiótico y ahora hay cosas mucho mejores. Pero no nos atrevemos ni a cambiarle de marca. El que le iba bien es el que sigue tomando 10 años más tarde. Entonces, no tienes un problema en seguir a largo plazo. No hay un problema. Y Si cuando ella le, y quiere. cuando le recomiendas, por ejemplo, siempre te lo preguntan, y cuando le recomiendas, mira, en 3 meses y luego ya, Claro, cuando ahí Dios te da a puedes ver qué entender. pasa. Entonces, según si sigue recidivando, yo hay muchas veces ya se lo pongo crónico. O ellas mismas te dicen, mira, yo no quiero volver a esto, yo me lo sigo tomando que me está yendo estupendo. Pues sigue, porque no hay un problema. Vale, ¿Alguna gracias. preguntita a ti? ¿Alguna preguntita más? Ok, pues vamos al caso 2. El caso 2 es esta chica, 35 años, y aumenta su secreción vaginal, nos consulta por eso, y tiene mal olor esa secreción vaginal. Su madre se murió de un cáncer de colon, ella no tiene ningún antecedente importante, salvo que tuvo 2 partos, pues vamos a poner gutócicos, que no me quiero complicar mucho, no vaya a ser que me pongáis colorada. ¿Qué más preguntas hay que hacerle en la anamnesis a esta chica? Hábitos de vida, ingesta de fármacos, si ha padecido ya más episodios de estilo o si ha tenido recientemente algún cambio de pareja. Y esta es de respuesta múltiple, ¿vale? No tiene por qué ser solo una. Ah, vale, decías, claro, se ha vuelto loca la Gine. Vamos allá. Os lo pone, es de selección múltiple. ¿Qué más preguntas de estas son relevantes? Pensad que tenéis tiempo todavía. No lo tenéis claro, ¿eh? Estáis ahí. Bueno, oye, también está bien abstenerse. Vale, pues eran todas las anteriores. Vamos a ver. Ahí no aparece que esto lo tenía claro, porque todas son factores de riesgo de lo que esta mujer tiene, ¿vale? Todas ellas. Entonces, nos cuenta que fuma un poco, hace algo de ejercicio, no ingiere medicación crónica, no toma antibióticos. Dice que sí, que ese olor raro del flujo lo ha tenido más veces y que acaba de empezar una relación de pareja donde no siempre emplea preservativo porque él tiene una vasectomía hecha. Y entonces, bueno, la exploramos, vale, tal, peso y tal, ya los tenéis ahí, le fluye una leucorrea grisácea, ya solo de sentarse ya le cae un poquito, y en la especuloscopia vemos esto, pierde el foco porque yo soy súper mala poniendo el espéculo en una mano y grabando con la otra, pero lo veis, ¿no? El flujo como es, ¿vale? Ok, entonces, tenéis ahora un diagnóstico de sospecha, lo sé,
lo sé, sois matronas y lo tenéis, lo sé. Pero mi pregunta no es por el diagnóstico de sospecha, sino ¿cuál de los siguientes de estas pruebas no sería útil para el diagnóstico según los criterios de Amsel, que son los que aplican en la entidad que estáis pensando? Una citología, un cultivo microbiológico, un pH o una exploración ginecológica. Vamos allá. A ver qué pensáis. Aquí parece que lo tenéis muy claro, ¿no? Vamos a ver. Lo tenéis bastante claro, ¿vale? La citología vaginal es súper útil aquí. Lo que no vale para nada es hacerle un cultivo a esta mujer. No vale para nada hacerle un cultivo a esta mujer y no están los criterios de Amsel. Así que me encanta haberos pillado un poquito y ahora os voy a preguntar el por qué. Vamos a ver cómo queda la cosa. Vale, vale. De esto requiere entonces un poquito de explicación. Lo que no vale para nada aquí es un cultivo microbiológico. Porque como os explicaba antes Susana, la vaginosis bacteriana, que es lo que estáis sospechando, ¿no? Sí, ¿no? ¿Alguien no? Todas era una vaginosis. La vaginosis bacteriana no es una infección, es una disbiosis. Entonces, crecen bichos que están normalmente, Prebote, Asmobiluncus, Garnerella, Atopobium, con lo cual el cultivo alguna vez te da algo de información, pero lo habitual es que no te diga gran cosa. Y de hecho, en los criterios de Amsel el cultivo no está. Está que tú veas la secreción anormal, está grisácea con alguna burbujilla abundante, está que el pH es mucho menos ácido que como debe ser en la vida fértil, porque no tengo lactobacilos y consecuentemente no me acidifican. Y por eso, o como consecuencia de eso, que no lo tenemos claro, es por lo que crecen los anaerobios y los anaerobios facultativos. Está el test de las aminas, que la verdad es que, o sea, todas habéis visto vaginosis, las vaginosis no se ven, se huelen. Yo creo que echarle encima aminas para que huelan más fuerte, esto ya es ser masoquista. Pero bueno, está el criterio olfativo y está el criterio citológico, que es ver las células clave, las células CLUE, que son unas células del epitelio vaginal, las superficiales, totalmente desdibujadas en los bordes, porque está el frotis sucio, y te lo dicen los patólogos, lleno completamente de los anaerobios facultativos y de los anaerobios que han crecido mucho más. Pero no el cultivo, que te va a decir poquísima cosa, porque esto no es una infección. Y de hecho, clínicamente, cuando yo se lo explico a los chavales en la facultad, le digo, esto no se llama vulvovaginitis porque no hay itis, no hay inflamación, no hay escozor, no hay picor. La inmensa mayoría, lo sabéis, son asintomáticas o si no, solo tienen este flujo, porque es una disbiosis, aunque la contemos entre las vulvovaginitis muchas veces, ¿vale? Y como os digo, la citología muchas veces nos informa sobre esto. Nos dice, veo una microbiota que me sugiere vaginosis porque tienes las células superficiales con todos los bordes desdibujados de Peptostreptococcus mobiluncus, Barnerelas, Atopobium y otro tipo de microorganismos que están en la vagina de normal, pero que tienen que ser minoritarios. Dime. Una pregunta. Con la citología líquida, últimamente en el centro que tengo yo asociado, están procesando con inteligencia artificial y me están cambiando resultados que antes sí me daban. Y últimamente no veo que me informen de una sola vaginosis bacteriana. Y seguramente, porque date cuenta que al final la citología de cribado no la quieres para saber esto. Entonces, si la miran al microscopio, ven eso y entonces te informan de vaginosis, si no, no. Pero no necesitas tampoco tener eso para diagnosticar y para tratar. No, era una curiosidad que últimamente me... Sí, ya te digo, porque ahí, de hecho, lo que hacen es ya no informar de nada, salvo de lo que tienen que informar estrictamente. Sí, es así. Muchas veces no te informan ya tampoco del trofismo, ni te informan de nada más. Claro, la de cribado no está para eso. Pero si todavía te lo dicen, pues puedes tener el dato. Genial, ¿vale? gracias. En todo caso, si no lo tienes, insisto, te da exactamente igual, porque ya has visto la secreción, porque ya has olido las aminas y porque si tienes un papel de pH ya puedes ver que el pH es un poquito más básico, vamos a decir, o menos ácido, y con eso es suficiente. Dime.
Surgió a mí hace poco justo una citología que mandan patológicas del área, que no tenía otro medio de hacer nada, solamente puse la nota. O sea, la de medio líquido no se vería nada, con probabilidad. Claro, ya te digo, al final la citología de cribado tú la haces para ver si hay LSIL o HSIL. Entonces, todo el resto de la información que nos daban, en las de medio líquido, ahora lo están intentando quitar porque hay gente que incluso se confunde y pierde el foco de lo que realmente tiene que ver, que si hay células premalignas o no. Entonces, antes informaban de esto, informaban de veo poilocitos sugerentes HPV, ya tampoco suelen informar, del trofismo. Entonces, estamos simplificando, digamos, al mínimo el informe que se da. Pero que no te diga que lo hay no significa que no lo haya, simplemente que ya no se analiza en muchos sitios por esto que estábamos comentando. Es que me pilló un poco en off. De hecho, luego pregunté al ginecólogo y me dijo, a ver, le cogido un cultivo. Y me quedé un poco así sorprendida. Y lo que En hice los fue poner cultivos una es nota. rarísimo que te vayan a decir nada y ni siquiera están los criterios de AMSEL. O sea, el sobrecrecimiento que tendrías que tener es tan brutal para que te salga en cultivo que muchísimas veces no te sale. Y lo que te digo es que ni siquiera es diagnóstico. El diagnóstico es clínico y si tenéis un papel de pH es una cosa súper barata, pero si no, clínico ya está. Y tratáis, vamos, todas habéis visto una vagilosis, habéis olido una vaginosis y no os queda duda de que es una vaginosis. O sea que yo creo que esto está más o menos claro. Susana nos lo contaba antes, nos peleamos los americanos y los europeos sobre si es más frecuente la vaginosis o la candidiasis. Al final yo creo que es si diagnosticas más o diagnosticas menos, porque como la vaginosis es asintomática en más del 50% de los casos, pues antes que las citologías nos decían que estaba, las veíamos más y ahora las vemos un poquito menos. Pero bueno, esta es la pregunta más difícil que tiene todo mi campo. Pues te está dando pereza hasta leerla. Estoy viendo cara de Dios mío. Como queráis, ¿eh? Es solo una propuesta. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta en esta chica que hemos quedado que tiene una vaginosis, verdad? Antibióticos del tipo del metronidazol o la clindamicina podrían resultar de elección. El cloruro de cualinio es otro antibiótico de reciente aparición que puede emplearse en el tratamiento. Emplear ácido láctico podría resultar de utilidad como complemento al tratamiento. Dado que este cuadro clínico ya le ha ocurrido en más ocasiones, tendría interés en emplear probióticos como coadyuvantes y en la prevención de recidivas. Os las vuelvo a poner y esta leerla muy bien. Bueno, la anterior me la habéis pinchado mucho, pero esta es difícil. Sí, una incorrecta. Os he puesto 45 segundazos. Esta la utilizo también cuando hay charas paragines y también patinan un montón, ¿eh? A ver cómo quedáis vosotras. A ver. Vale. Era complicada. El cloruro de cualinio no es un antibiótico, es un antiséptico. ¿Vale? Es un antiséptico, por eso no está contraindicado en el embarazo, por ejemplo, también. ¿Vale? O sea que era sutil y era complicada, ahora os explico un poquito. A ver cómo vamos. Ainhoa, sigues liderando. Vamos a ver, os cuento. Lo que hemos utilizado tradicionalmente siempre ha sido la clindamicina y el metronidazol como antibióticos anaerobicidas, ¿vale? De unos años a esta parte se utiliza también el de cloruro de cualinio. El cloruro de cualinio, como os digo, no es un antibiótico, es un antiséptico. De hecho, también nos sirve en parte para la candidiasis, es decir, vamos a decir que esteriliza un poquito en general y no está contraindicado en embarazo. ¿Cuál es la cuestión? Que se nos curan, entre comillas, la inmensa mayoría, pero nos recidivan al año el 50%. ¿Por qué? No hay una reinfección. Si es que no hubo una infección nunca, ¿cómo va a haber una reinfección? Es una disbiosis que permanece, una alteración de la microbiota que permanece. Y de hecho, mirad aquí las células CLU, esta la ves, pero esta está entera de camuflajes, que está cubierta literalmente de todos esos que tienen que ser minoritarios, que están en mayoría absoluta y por eso el cuadro recidiva, recidiva, recidiva. Una de las cosas que aquí me sirve es acidificar. Si yo pongo ácido láctico a estos que no les gusta nada la acidez, empiezan a vivir menos. De hecho, aquí siempre tengo como un triángulo que es pocos lactobacilos, aumentan todos estos, los anaerobios y anaerobios facultativos, y el pH
se me vuelve menos ácido. Y de nuevo, es como el círculo que os ponía antes. Si no en este triángulo intervengo en cualquiera de los vértices, voy a conseguir mejorar. Entonces, cualquier cosa que me acidifique me va a impedir que estos crezcan. Y al revés, ¿os acordáis que la chica del caso decía, tengo relaciones con penetración sin método barrera porque mi parejo está vasectomizado? El semen, aunque tiene un pH ácido, tiene un pH mucho menos ácido que la vagina, alrededor de 6 o así. Entonces, a menos acidez, más probabilidad de que estos crezcan, que lo que no les gusta nada es el medio ácido. ¿Sí? ¿Estamos? Vale, pues entonces, lo mismo que os contaba para la candidiasis, hay muchísimos estudios hechos en vaginosis, de hecho más que para candidiasis, que la inmensa mayoría nos demuestran que bueno, pues vamos a tener una utilidad de utilizarlos tanto en el tratamiento como en la prevención de recidivas, e incluso hay algún estudio frente a frente con metronidazol que nos dice que no tiene inferioridad cuando tú utilizas ese probiótico que tienes que usar. Entonces, claro, te interesa muchísimo dar el que tienes que dar de nuevo. Que miréis la cepa de nuevo, la Pablero. Llegas en un momento perfecto. Entonces, los consensos que ya vamos utilizando años, que actualizamos, pero seguimos diciendo lo mismo, de nuevo nos hablan de la regla del 3, que por lo menos lo des durante 3 meses. Y como comentaba vuestra compañera, realmente posiblemente aquí no hay que dar los premenstruales, sino un poquitín más adelante, si la acidez ya para estos les viene fatal. Recidivan en cuanto el pH empieza a estar menos ácido, que es cuando empieza la regla o después de la regla. Así que a esta chica le ponemos, por ejemplo, metronidazol en gel y luego después, casualmente, aquí honrando a la casa, el Lactobacillus rhamnosuston 22.8 durante 10 días, pero aquí lo importante es que lo tienes que mantener mucho tiempo. Porque si no, ya os he dicho que al año el 50% te vuelven con vaginosis. Y lo sabéis, la que la chequeas una vez al año viene una vez con vaginosis y otra vez y otra vez y otra vez, porque esa disbiosis es muy persistente. Entonces, si la tratas una vez, no estás haciendo gran cosa. Si previenes, ya estamos logrando mucha más eficacia. Vale, vamos a ir un poquito más allá. Esta chica de la vaginosis se quiere quedar embarazada. De hecho, está esperando para técnicas de reproducción asistida. Y aquí os pregunto, ¿cuál es la mala? Tú ya has nacido, no te preocupes, no te importa. ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la incorrecta? Se encuentra que la vaginosis bacteriana está presente hasta en un 45% de parejas con infertilidad. El endometrio es una cavidad estéril, o sea que cómo esté la microbiota a nivel endometrial nos va a dar igual. La vagina se ha correlacionado con malos resultados, la vaginosis se ha correlacionado con malos resultados obstétricos. Y hay estudios que nos dicen que los lactobacilos son capaces de demostrar las tasas de implantación. Vamos allá. Armaos. Y seguimos. ¿Cuál es la mala? Os he dejado 45 segundazos para que os lo penséis muy bien. Vale. Bueno, me habéis escuchado, por lo menos al principio sí. Ahora ya a estas alturas no sé, pero al principio desde luego sí. Vale, la mala es que ya sabemos que a nivel endometrial hay microbiota y ya sabemos que tiene relación con las tasas de implantación, con la tasa de abortos, con la tasa de recién nacido vivo y que esa microbiota vaginal endometrial se correlaciona con la vaginal. Las dos están relacionadas entre sí. De manera que poniendo probióticos vaginales, algunos ya tienen demostrado que mejora la fertilidad y algunos están ya protocolizados en repro directamente. A ver cómo va la cosa. María F. ha hecho ahí un sorpaso por 2 puntos. Interesante. Bueno, vamos allá. Entonces, lo que hablábamos. Pero si no se hubiera puesto esta, que estaba muy clara, yo no sé si realmente sabíais que se encuentra vaginosis bacteriana en muchísimas parejas que tienen problemas de fertilidad. Casi en la mitad, que es una barbaridad. Es decir, que de nuevo, como decía antes Susana, es que muchísimas patologías del organismo resulta que estaban relacionadas con disbiosis y no lo sabíamos.
Y aquí posiblemente estamos metiendo mucho la pata, porque yo creo que sí, más o menos a todos nos suena, ¿no? Que la vaginosis se puede correlacionar con malos resultados obstétricos, que a veces encontramos garnerelas en mujeres de esterilidad de origen tubárico, pero que tenga tanto que ver con la fertilidad, yo creo que era algo que no se sabía. Y de hecho, esto que puse con un interrogante de probióticos a toda mujer con infertilidad, pues ahora ya os digo que en reproducción asistida lo están protocolizando y que a las mujeres que se quieren quedar embarazadas, cada vez más de los multivitamínicos que nos presentan llevan probióticos. Y hace muy poquito yo estaba en un panel de expertos de un probiótico suelto que van a sacar solo en relación con fertilidad, porque tiene estudios selectivos en eso. Entonces, realmente la microbiota importa muchísimo, ya lo sabemos, en mujeres con endometritis crónicas tienen fallos de implantación continuos, esa inflamación a ese nivel, esa alteración del sistema inmune nos importa muchísimo. Y de hecho hay hasta estudios que dicen que si tú en el catéter de las transferencias, en el bultito, en el tubito que vas a utilizar para poner los embriones, tú pinchas lactobacilos, mejora las tasas de implantación. Es decir, sale ya el embrioncito rodeado de lactobacilos y se pega mejor. O sea que fijaos a dónde estamos llegando con estos temas. Lo que os contaba antes es que realmente hay microbiota a nivel endometrial. Y es que es fundamentalmente el lactobacilar, que es la importante, ¿vale? Entonces, bueno, hay estudios, ya os digo, que los primeros simplemente demostraban que la microbiota de aquellas mujeres que tenían, después de una FIV, recién nacidos vivos, era totalmente distinta a las que tenían abortos o de las que no llegaban ni a quedarse embarazadas. Hombre, algo tiene que querer decir esto. Y de ahí ya pasamos a los usos clínicos, que son en donde estamos ahora. O sea, que realmente ya sabemos que hay cepas que han demostrado a este nivel que mejoran también la reproducción, ¿vale? Y bueno, ya os digo, todas sois matronas y sabéis los problemas obstétricos que se pueden vincular a la vaginosis, así que aquí no voy a entrar mucho, pero que realmente, pues cada vez en toda nuestra especialidad, pues vamos a darle mucho más papel a los probióticos porque sabemos que las disbiosis nos están causando muy graves problemas, ¿vale? ¿Alguna cuestión con la vaginosis? ¿Algo que preguntar? ¿La diapo anterior? Hay estudios hechos, todavía no está protocolizado hacerlo con probióticos en vez de con antibióticos, pero hay estudios hechos de determinadas cepas frente a tratar con antibiótico. Y realmente las tasas que se obtienen de negativización son prácticamente iguales. Pero aún no está en protocolo hacerlo así. En breve posiblemente lo veréis. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Vale. ¿A ti qué te parece más ventajoso, el cloruro de cuanilo o el metronidazol intravaginal? Depende un poquito, no tienes estudios comparativos face to face, que es lo que tienes que tener para poder decir esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que el cloruro de cualinio, al ser antiséptico, si luego vas a poner un probiótico, te resetea mejor la microbiota cero. Porque con el metronidazol a veces te pasa que hay lactobacilos que son sensibles a metronidazol, te cargas la vaginosis, te cargas el lactobacilo y empieza con una candidiasis. Entonces es verdad que en eso, posiblemente, si tú aseptizas la vagina y luego repueblas de probióticos, lo que obtengas sea mucho mejor como resultado. Vale. Pero no tienes comparativos directos, o sea que te tengo que decir nivel de evidencia Es G lo que te preguntaba. O sea que... Sí. Y otra cosa, es una locura cuando te da una escasa proporción de lactobacilos no tirar por el antibiótico y optar solamente por dar glucógeno y ácido láctico para que se alimente, no es una locura. Bueno, cuando tú tienes, o sea, cuando a mí me informan de que hay una microbiota lactobacilar escasa, yo repongo directamente con probióticos. Por lo que os he Es dicho. una locura. No que tienes que realmente- pasar al metro. Tienes síntomas ella de ligeros de vaginosis. Ah, vale, ok. Si está asintomática, Ya. nunca directamente yo Ya, les pongo ya, ya. probiótico y ya está. Si está oligosintomática o tiene síntomas, habitualmente hago algo combinado. Ah, vale. ¿Sabes? Vale, Pero vale. depende, si está asintomática, como son la mayoría, y es un hallazgo casual, No. simplemente le repongo de probióticos y ya está. Vale. ¿Vale? Solo eso. Yo no utilizo mucho el ácido láctico, ¿vale? O sea, yo personalmente no lo utilizo mucho, pero sí que es verdad que tiene su utilidad, sobre todo si tú has hecho un test de pH y ya tienes un pH 6,5, una cosa así ya descaradamente casi ya neutra, te acelera un poquito la curación ahí. Si no manejas papel de pH, si no manejas pHímetros, la verdad es que ahí no tienes ese dato, pero siempre el que tú acidifiques te va a ayudar. Lo que pasa es que es un poquito más lento que el reemplazar directamente. Entonces yo por eso la verdad es que lo utilizo menos, porque al final tardas más. En pocos casos lo utilizas, pero
en ocasiones, si es algo oligosintomático, pero algo estás viendo y has visto un pH muy elevado, das el probiótico oral y a la vez das Le pones ácido el ácido láctico, láctico. claro. Vale, Que al gracias. final es ácido y te va a mejorar. Vale, perfecto, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más o vamos con el caso 3? Al 3 vamos a llegar, al 4 no sé si ya llegaremos, que vamos un poco regu. Venga, una chica de 23 años ha empezado relaciones sexuales, tiene disuria, tiene tenesmo vesical y tiene polaquiuria. Y le ha pasado por lo menos 3 veces y entonces ha ido a urgencias y le han dicho que tenía una infección urinaria, una infección de tracto urinario inferior. Le han hecho sistemático de orina y le han tratado con fosfomicina de 3 gramos durante 2 días, que yo creo que es lo más habitual, ¿verdad? Utilizar la fosfomicina yo creo que es lo más habitual. Entonces resulta que hace muy poquitos días le han vuelto a hacer otro sistemático de orina, empieza con la fosfomicina, ha hecho el tratamiento completo, pero nos viene porque tiene muchos más síntomas que antes, o sea, más sensación de escozor al orinar, tiene que ir muchas veces, etc. No sé si lo veis, el sistemático es ese, más o menos yo creo que se ve, ¿verdad? Incluso con la presbicia yo creo que lo podemos ver. En principio no tiene ningún antecedente importante, es una chica muy joven, pero si nos trae el urinocultivo que le dieron la última vez, como la trataron solo con el sistemático, el urinocultivo ha llegado más tarde. Y nos lo trae y este es el resultado que tiene. No sé si lo veis. ¿Vale? ¿Lo veis, verdad? Pues a jugar. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Seguramente la han diagnosticado y tratado correctamente hasta ahora, pero ha recibido porque ha tenido mala suerte. Seguramente el tratamiento ha sido incompleto porque como tiene una ITU polimicrobiana le tienes que dar 2 antibióticos. Y el tratamiento que le han dado le sirvió para la E. coli, pero no para el enterococo y por eso se está exacerbando el cuadro. O pautarle un probiótico vaginal no hubiera tenido interés porque esto es una infección de orina, aunque nos la cuentan, ¿verdad? A los que somos especialistas en nuestro campo, nos dice, como está todo por ahí abajo, las infecciones de orina nos las cuentan. O sea que realmente nos las comemos, pero que al final un probiótico vaginal, ¿por qué te va a servir para esto? Vamos allá. ¿Cuál de las afirmaciones es buena? A ver qué pensáis. Pablo, he prometido que a la que gane le dais un kit de productos, porque es que Susana ha traído una tableta de chocolate y si no yo iba a quedar fatal. De nuevo, he dejado bastante tiempo para que las podáis leer bien. A ver qué pensáis. Vale, bueno, aquí hemos ido bien. Y Ainhoa se destaca por 8 puntitos. Bueno, todavía nos queda un pelín. Vale, pues como muy bien habéis dicho, la buena era esta, es que el enterococo era resistente. Entonces, evidentemente, con la fosfomicina no nos ha sido suficiente. La fosfomicina es el único antibiótico español que existe. A mí me gusta mucho utilizarlo, no tiene casi absorción sistémica, se concentra mucho en la vejiga. Por eso es cuando se excreta, cuando se carga a los bichos. Pero bueno, no deja de tener alguna resistencia como otros muchos. Fijaos, en relación con las infecciones de orina, y el papel de los probióticos. A mí me gusta mucho decir que hubo una primera revolución en la medicina que fueron las vacunas. Eso hizo que la humanidad siga donde está probablemente. La segunda revolución de la medicina fueron los antibióticos. Pero la tercera revolución de la medicina para mí está muy claro que son los probióticos. Porque ya podemos encontrarles un papel en casi todo. Y donde no se lo hemos encontrado es que todavía no se lo hemos encontrado, pero posiblemente lo tiene. Y uno de esos campos son las infecciones de orina. Porque si antes os hablaba de que la candidiasis es súper frecuente, si os preguntara, seguramente también muchos habéis tenido alguna vez una cistitis. Menos que candidiasis, pero alguna vez habéis tenido una cistitis. Y lo mismo sucede también que vuelves a tener episodios y que tienes cistitis recurrentes también en un 12% de los casos. Sin embargo, varones con cistitis no conocéis casi ninguno, ¿a que no? Son muy raros. ¿Por qué? Pues por una mera razón anatómica, os lo voy a demostrar. Si yo soy una E. coli, un enterococo, una Klebsiella, todos los que nos ocasionan infecciones urinarias, la inmensa mayoría vienen de intestino.
En un varón, para llegar hasta la vejiga, tengo que dar toda la vuelta por todo el periné, subir por una uretra larga más o menos, según esto ya, ¿verdad? Según el varón, y estrecha y llegar a la vejiga para reproducirme. Mientras que si estoy en una mujer, el periné es mucho más cortito, llego a una uretra mucho más gordita y mucho más estrecha y mucho más corta y me reproduzco ahí. Con lo cual las infecciones de orina son 50 veces más frecuentes en la mujer que en el varón, muchísimo más frecuentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la vejiga se nos inflama, ¿verdad? Viene la E. coli, asienta ahí y se nos inflama. Aumenta de tamaño el grosor de la mucosa endometrial. Pero al final, para que yo llegue de aquí a aquí, tengo que hacer una estación intermedia como bacteria intestinal, porque si no, no podría llegar hasta la vejiga. Y si en la vagina, en esta estación intermedia, yo me encuentro una microbiota muy potente, ya no puedo seguir. Con lo cual, los probióticos vaginales, cuando decimos vaginales, estamos hablando de uso para vagina, aunque sean por vía oral, claro, también han demostrado que reducen las tasas de infección urinaria y lo han demostrado con un nivel de evidencia muy alto. Esto es el primer consenso que hicimos de probióticos hace ya, yo creo que 12 o 14 años, y ya ahí sabíamos que las infecciones de orina también se previenen mejorando la microbiota vaginal. Y esta es la explicación que yo creo que cuando se la explicamos a los pacientes la entienden muy bien, ¿vale? Entonces le pongo levofloxacino, que eran sensibles los dos a levofloxacino, los dos bichos que habéis visto, y le pongo, pues casualmente esta cepa, aunque podría ponerle otras si estuviéramos hablando por otro laboratorio. Y desde luego también puede tener sentido que le ponga una pauta preventiva con otros componentes. Seguro que manejáis arándano de manosa, etcétera. Pues tiene sentido también que lo haga, ¿vale? Esto es totalmente, eh, totalmente complementario. Y os pongo el caso 4 porque se parece un poquito a este, no sé si se va a oír. Vamos a intentarlo. Buenos días, doctora González. Bueno, quería consultarle ciertos cambios que estoy notando a raíz de la retirada de la regla. Realmente no sé si tienen relación con la menopausia o no, pero bueno, quiero contárselos. El más molesto para mí son las infecciones de orina. Puedo tener 4 o 5 al año, cosa que yo antes no tenía. He notado también una sequedad y un cambio muy grande en mi piel, en el pelo y bueno, en las mucosas, mucha sequedad que me hacen pues estar incómoda. Bueno, lo que me está contando esta chica, sequedad vaginal, infecciones de orina de repetición, es un síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Sabéis que antes hablábamos de atrofia vaginal? Que además de ser un término casi ofensivo, esto de atrofia, ¿verdad? Solo hablábamos de la vagina y ahora sabemos que no, que son la vagina, la vulva, la vejiga y la uretra las que se van a resentir. Y no nos podemos olvidar de los síntomas urinarios aquí, porque los síntomas urinarios van a tener importancia. Mirad, en el consenso que os ponía que hicimos sobre probióticos, hablamos de los usos de probióticos en el síndrome genitourinario. Y hablamos sobre todo en relación al trofismo vaginal, porque si tú realmente actúas también, bueno, son estudios míos que los he puesto porque me ha dado la gana, pero a lo que quiero poneros es el esquema que os ponía al principio. Si yo tengo un epitelio atrófico, pero pongo lactobacilos, de alguna manera mejoro también el trofismo. El ambiente es más favorable y mejora el trofismo. Y hay estudios que así lo demuestran. Entonces, por lo menos como complementario a los tratamientos vaginales, deberíamos considerar un probiótico, sobre todo de inicio. Cuando esas citologías, como decía vuestra compañera, nos dicen si es que no tienes un lactobacilo aquí. Luego ya se van a quedar cuando la mucosa esté en un estado mejor. Pero de momento, ponlos, ¿vale? Y lo que os decía es que la disuria, o sea, infección de orina real o no real, sensación de infección, las infecciones en sí y la urgencia y la frecuencia miccionales forman parte del síndrome genitourinario de la menopausia. Es que todos estos síntomas tienen que ver también con la menopausia. Con lo cual los tenemos que tener en cuenta como son. Y lo que os digo, a veces el cultivo es positivo, o a veces el sistemático nos dice que sí y tengo un cultivo positivo como en esta chica, pero a veces no. A veces simplemente sensación de escozor al orinar, que se puede beneficiar también de esto. ¿Y qué pasa? Que con la edad las infecciones de orina son mucho más frecuentes. Hemos dicho que eran más frecuentes en las mujeres que en los hombres, ¿verdad? Pero en las mujeres con la edad también aumentan más. Por esta sequedad vaginal, por este síndrome genitourinario y por los prolapsos. Si yo no vacío bien la vejiga, como me queda un remanente de orina, ese hace de caldo de cultivo para que se reproduzcan determinados microorganismos, ese residuo posmicional. Y como esto es más frecuente con la edad, pues a más mayor soy, más riesgo de infecciones de orina.
Entonces, bueno, en esta chica se producen estas infecciones, con lo cual puedo tratarla exactamente igual que la otra y tener en cuenta también los probióticos en este caso. ¿Algo de infecciones de orina que queráis preguntar? Vamos regular de tiempo, pero yo creo que nos va a dar tiempo a hacer el último. ¿Nada? Las infecciones de orina las tenéis dominadas. Vale. Y este es el último caso. Una pareja de chicos universitarios tuvieron la primera relación sexual hace 6 meses entre sí, pero la chica había tenido relaciones previas. Y el chico está muy preocupado porque ha leído mucho del HPV o del VPH. Sabéis que en medios con esto nos bombardean. Y entonces no sabe muy bien qué tiene que hacer porque ellos también hacen sexo oral. Ella, cuando tuvo relaciones con él, no era su primera persona. Entonces, bueno, ¿qué nos pregunta? Porque ha leído mucho sobre que el VPH no solo tiene que ver con el cáncer de cervix, sino también con el de vulva, con el anal, con el orofaringeo. Al final le gustan mucho los epitelios y casi se conforma con cualquier epitelio al que llega, ¿no? Con cualquier mucosa. Entonces, está vinculado a muchos tipos de cáncer. Entonces, claro, si tú sabes que el HPV se transmite sexualmente, que es una infección súper frecuente que pasamos el 80% de la población, aunque es verdad que la inmensa mayoría de la gente lo elimina sin tratamiento, pues él tiene dudas. Y esta es la última pregunta y a ver quién es de dedito más rápido para ganar. ¿Qué es cierto? El chico debería someterse a una prueba de citología oral porque hacen sexo oral. Ambos deberían someterse a una prueba de citología oral. Ambos deberían hacerse una prueba oral de HPV o ninguno se debe hacer un examen de citología oral o prueba de HPV oral. Hagan las prácticas que hagan en sus relaciones. Claro, el chico pues está preocupado. Vamos a ver. Última pregunta. ¡Hala, hala, hala! ¿Veis? Cuando hay premio la gente se motiva mucho. Cuando es solo un aplauso y el honor... Vamos a ver cómo de claro lo tenéis. Pues lo tenéis bastante claro, sí. Lo tenéis bastante claro, menos os he pillado en dos, ¿verdad? En la de la citología y en la del cloruro de cualinio. Las demás os las sabíais muy bien. No hay que hacer nada, de nada, de nada. Porque aunque sea verdad que esto sea una infección muy frecuente, precisamente como es benigna, precisamente porque las primeras relaciones sexuales la gente la contrae, como se te ocurra hacerle algo a esta chica, pues la hemos liado. Porque de repente resulta que tiene un L-sil, por cierto, tiene una Garnerella también, otros que tienen relaciones sexuales a pelo dañan el pH y aumentan los anaerobios. Uf, me ha salido un L-sil. Uf, vamos a ver qué hacemos. Venga, voy a hacer una colposcopia. Uf, tiene ahí un trocito que es un CIN1. Voy a hacer un HPV. Tiene un 56 y ya la hemos fastidiado. Porque a pesar de todo esto, hay muy poquitos estudios de la literatura que demuestren o que refrenden el impacto negativo que tiene un HPV en el bienestar psicológico y sexual de la chica, o en su caso la pareja, a la que se lo diagnosticas. Y a muchísima gente esto la carga muchísimo, saber que esto es así. Hay poquitos estudios, yo estuve en este, que se hizo con algo que conocéis todas, que es un gel de Coriolus versicolor que se pone vaginal, ¿verdad? Bueno, pues cuando veíamos la gente que estaba tratada y la que no estaba tratada, no había placebo. Unas estaban tratadas y otras no. Hacer placebo es una cosa muy cara y entonces para hacer el estudio no se hizo con placebo. Era, a ti no te trato, pero te hago seguimiento. Fijaos el estrés, cómo era de distinto en aquellas que estaban probando el tratamiento, que no sabían si les iba a ir bien o no. Solo era por el hecho de estar tratadas con respecto a las que no estaban haciendo nada. O sea, la gente se estresa muchísimo con esto. ¿Y qué tenemos sobre probióticos y todo lo que son enfermedades de transmisión sexual y virus del papiloma humano? Pues que de nuevo la microbiota tiene un papel muy importante aquí. Y se ha mirado con algunas ETS, pero sobre todo se ha mirado mucho con el virus del papiloma. Hay muchísimas publicaciones para aburrir. Y ahí veréis que lo que demuestran es que si tu epitelio está normal, tienes un predominio lactobacilar clarísimo, si tienes un CIN1 ya la cosa se va alterando. Y si ya llegamos a un CIN3 o un carcinoma, lo que es una biodiversidad que en la vagina es malo, con muchísima Garnerella, muchísimo apopobio, nesnacias, bichos que no deberían estar. Un vaginotipo 4, que es el que no tenéis que querer nunca, ¿vale? Porque es de riesgo de casi todo. Entonces, si yo tengo esto, posiblemente pueda intervenir también, ¿no? Lo que os digo, hay estudios para aburrir y algunos nos dicen también que según el vaginotipo que tú tengas, tienes más probabilidad
de aclarar la infección. Ahora ya sabéis que no le llamamos aclarar, le llamamos negativizar, porque realmente no sabemos si el bicho se ha ido del todo o se vuelve indetectable, o tienes más posibilidad de persistencia, o tienes más probabilidad de no contraerlo nunca, según el vaginotipo que tú tengas, según cómo esté tu microbiota. Entonces ya hay estudios que nos hablan, por ejemplo, del aclaramiento de la infección. Casualmente, como estamos hablando del laboratorio que hablamos, esta cepa tiene demostrado que aclara la infección por VPH, pero hay otras cepas que están también estudiando en este sentido y posiblemente dentro de nada esté en protocolo pautar probióticos también para eliminar un HPV. Aquí os digo lo de continuará, porque como os decía al principio, tenemos un montón de aplicaciones en casi toda la patología ginecobstétrica, pero cada vez va subiendo más. Y os cuento de aperitivo, por ejemplo, fijaos cómo es de distinta la microbiota de la mama de una mujer sana con respecto de una mujer que tenga una patología benigna, mamaria, un fibroadenoma, quistes, mastopatía fibroquística, con respecto a un cáncer. O sea, no os voy a contar qué bacterias son, pero mirad los colores, no tienen nada que ver. Posiblemente esto tenga uso clínico en algún momento. Pero desde luego lo que yo tengo muy claro es que si el mejor amigo del hombre es el perro, el mejor amigo de la mujer, sin duda, es el lactobacilo. Clarísimo. Y con eso quiero concluir. Os doy las gracias y vamos a ver quién ha ganado. Vamos a ver ese podium. ¿Quién se lleva un lote de productos estupendos? Y B, haces bronce, lo sentimos. Ainhoa por los pelos. Y por solo 3 puntos, María F. ¿Está en sala María F? Sal María F. ¿Qué, Fernández? Ah, pues sal, que te damos un aplauso, mujer. Hazle un vale o algo. ¿Ya sabes quién es? Perfecto. Vale, me he pasado 5 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta rápida de lo último? Sí. Al final, ¿qué ponías? Que para el VPH, por ejemplo, se recomendaba también el Rhamnosus, bueno, como un poco para todo. Como antes decías, que tiene que tener como la cepa concreta, ¿es la misma que para la otra del Claro, o sea, a ver, 28? no te lleves la impresión de que puedes utilizar Rhamnosus. Bueno. Estos chicos estarían encantados, ¿vale? Hablamos de esta cepa en concreto porque tiene estudios para todo ello, pero hay otras muchas cepas que los tienen, ¿vale? Entonces hablamos de ella, pues chica, porque es un evento patrocinado y hacemos en énfasis en esta en concreto, pero hay muchas otras que los tienen. Entonces sí que tiene estudios, tiene este estudio y tiene otro, de hecho, en marcha también, de aclaramiento del VPH, significativamente distinto a las mujeres tratadas que no tratadas. Pero tienes estudios con algunas otras cepas de algunos otros. Entonces, la que vayas a poner, que te haya demostrado que tiene estudios. Solamente digo eso. ¿Vale? Vale. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más a la una? ¿Alguna pregunta más a las dos? No sé si tenemos de redes alguien. ¿Alguna de las personas que nos ven remoto tiene alguna pregunta? Venga. ¿Los óvulos de ácido láctico serían útiles tanto en vaginosis bacterianas como en candidiasis? No, y aquí es que tengo que discrepar con lo que decías antes, Susana. O sea, el medio ácido clarísimamente impide que proliferen los anaerobios porque a los anaerobios no les gusta nada el medio ácido. Pero, sin embargo, a los hongos sí les gusta el medio ácido. De hecho, ellos mismos acidifican. Y, de hecho, en situaciones muy ácidas, como puede ser el embarazo, proliferan más. Es verdad que a veces si los sobresaturas muchísimo, haces como un efecto inhibitorio, pero no sería de primera elección ahí. Tienes cosas mucho más contundentes. Y, de hecho, cuando hay una candidiasis, muchas veces recomendamos geles con pH un poquito básico, porque son fungicidas. Hay geles en el mercado que tienen un pH 8 y que llevan determinados tipos de plantas, como puede ser la bardana, etcétera, que lo que hacen es tener precisamente un poquito de efecto fungicida porque son de pH un poquito básico. Y de hecho ahí es casi solo donde deberíamos usarlos. Y otra pregunta, ¿en qué momento del ciclo sería adecuado, justo antes o justo después? ¿El qué? El uso del ácido láctico. Ah, vale. Okay. Óvulos del ácido láctico. Claro, justo antes de la regla tú ya tienes el pH bastante ácido. Entonces, ¿te interesa acidificar con la menstruación o justo después de la menstruación? O sea, la vaginosis tiene una biología completamente distinta que la candidiasis. De recidiva
cuando tú tienes el pH menos ácido. Entonces te interesa en ese momento del ciclo, contrariamente a lo que pasa con la candidiasis. ¿Y qué tratamiento pondríamos a una mujer que tiene síndrome de Geritre urinario, un tratamiento con probióticos en el climaterio? Vale. Lo que estamos haciendo ahora, y yo llevo una unidad de menopausia, o sea que en esto sí que creeros lo que os diga, en obstetricia creerme menos. Tú haces el tratamiento etiológico, es decir, tú le pones hormonas locales o, si quieres poner un hidratante, etcétera, y cuando empezamos ese tratamiento las reemplazamos con probióticos, porque al principio muchas no tienen ni medio lactobacilo. Tiene una microbiota mixta, sobre todo si ha pasado ya un tiempo desde la menopausia, cutánea e intestinal, y tú necesitas poner lactobacilos que luego ya ellos solos se van a regenerar. Entonces, normalmente yo se lo pongo al principio durante 3 meses, una pauta de una semana o 10 días al mes durante 3 meses, y luego ya según clínica. Pues les ayuda mucho con la sintomatología, ¿eh? ¿Estamos? Estamos. Pues a comer, chicas. Muchas gracias por venir.